Semana de definiciones electorales, en un país con el 89% de indecisión. El diálogo y los acuerdos no fluyen y la política se atomiza. ¿Qué esperar de estas primarias? El pitazo inicial por la carrera a la presidencia se dará en esta semana. El país va a conocer quiénes son los personajes interesados en participar en la próxima campaña electoral, la misma que necesita recuperar el interés de un 95% de ecuatorianos desalentados por la crisis nacional. La nómina de aspirantes y partidos parece un completo enredo. Sin embargo, en el programa de hoy veremos hasta qué punto este proceso de primarias internas puede abrir la puerta para que los políticos establezcan canales de diálogo que sellen alianzas que faciliten la gobernabilidad a partir de mayo de 2021. Caso contrario, el futuro del país puede irse por el despeñadero. Hablemos de lo políticamente correcto. Hoy nos acompañan Santiago Nieto, director de la firma Informe Confidencial, estratega y consultor político. María Josefa Coronel, abogada, columnista de Diario Expreso y directora del programa Así Amaneció. Y Santiago Basabe, politólogo, catedrático de Flaxo Ecuador y columnista del portal digital Primicias. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Esta semana que empieza es fundamental para el país. 19 organizaciones nacionales entre partidos y movimientos políticos habilitados por el Consejo Nacional Electoral tendrán que escoger en primarias internas a sus precandidatos presidenciales. Hasta el próximo 23 de agosto, ningún nombre que no haya sido validado por las bases de las distintas agrupaciones políticas podrá inscribirse posteriormente ni entablar alianzas políticas. Claudia, ¿cuál es el panorama? Carlos, este proceso de primarias obliga a que a lo largo de la semana se aclare el panorama electoral en al menos 8 frentes políticos. En el primero está Guillermo Lasso, cuya tercera candidatura probará la fuerza de Creo, organización que correrá sola en esta contienda. Hasta el próximo sábado quedará más clara la estrategia del Partido Social Cristiano. Su plan A es ir con candidato propio de entre 4 postulantes: Cristina Reyes, Henry Cucalón, César Ron o Henry Kronfle, con la fuerza electoral básicamente en Guayas. Pero los diálogos con Álvaro Noboa toman fuerza y no prosperan con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. En esta figura reposa el tercer frente de incertidumbre política. Sonnenholzner plantea un acuerdo de unidad nacional, admite diálogos con 8 fuerzas políticas, entre ellas Suma, pero el tiempo se agota. El cuarto frente está en el movimiento indígena. La CONAIE cuestionó a Pachacutic por lanzar a Yacu Pérez como candidato presidencial, ampliando en sus primarias a figuras como Jaime Vargas o Leonidas Issa. Este sector debe consolidar su unidad y despejar los vasos comunicantes que algunos dirigentes tendrían con el correísmo. La Revolución Ciudadana, que apela a su voto duro, seguirá bloqueada mientras el Consejo Nacional Electoral decida la suspensión o vigencia de Fuerza Compromiso Social. Una salida es ir por el movimiento Centro Democrático. Marcela Guiñaga, Carlos Rabascal, Pierina Correa podrían ser los candidatos. En un sexto frente está la candidatura de Lucio Gutiérrez, que busca despertar el entusiasmo que alcanzó en la primera década del siglo XXI. Finalmente está el centro izquierda, con Ray Gambre en Quito y La Sierra. Por un lado, con Gustavo Larrea por Democracia Sí, aspira a cubrir el espacio de esta tendencia. O por otro, el exalcalde Roque Sevilla, a quien sí le interesaría un frente ciudadano que garantice gobernabilidad. Esta semana se definiría este proyecto, mientras que las alianzas entre partidos y movimientos serán solo hasta el 3 de septiembre. El tiempo corre. Carlos, comienzas el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Empezamos. María Josefa Coronel, da la sensación de que todos los sectores políticos han fracasado en el intento de unificar tendencias. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió con el Partido Social Cristiano y con el ex vicepresidente Sonnenholzner? Sí, sin duda, Carlos. En primer lugar, gracias por la invitación, gracias a los amigos en el panel. Y sí, el diálogo no ha podido ser posible, nadie lo puede negar. ¿Por qué? Se puede especular muchísimo. Como por ejemplo que el Ecuador y las sociedades y organizaciones políticas no han podido despojarse de la necesidad de quererlo controlar todo. Tal vez debo ser más específica. El líder de cada partido quiere que el candidato o candidata sea suyo. No he visto en ningún líder el ánimo de tener una plataforma
o un sector que represente la unidad nacional. Creo, contra todo pronóstico, y digo contra todo pronóstico porque en lo personal pensé que después de la crisis del correísmo y morenismo iba a ser necesario que iba a haber una conciencia política de manera general, especialmente de los hombres y mujeres con mayor carrera política, de apuntar a un diálogo que represente unos mínimos en la unidad nacional. ¿Por qué no hubo Por lo diálogo? tanto, ¿Por con qué? 100 Sí. años no ha habido tiempo de diálogo. ¿Qué pasó entre el Partido Social Cristiano y Otto Sonnenholzner? Ese interés que había semanas atrás finalmente parece que no cuaja todavía. ¿Qué pasa ahí? Pasa un poco, y lo comparo con lo que acabo de compartir con ustedes. Por un lado, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, que todo el mundo conoce, el Ecuador lo conoce, cuál ha sido siempre su discurso político. Por un lado, la apertura, pero por otro lado, al final del día, era la cabeza. Legítimo, conveniente, es la política. Yo no estoy tan segura que Otto, y esto es solo una sospecha, tenga la intención de participar en la política siendo una figura exclusiva de un partido. Y creo que tampoco eso quiere la sociedad en general. No sé, tú sabes, no tengo ninguna mayor intimidad de la que no sea con estar en esta ciudad y estar vinculada por el gobierno descentralizado, por la prefectura y por las demás autoridades que pertenecen o son muy amigos del Partido Social Cristiano, que son quienes al fin y al cabo gobiernan esta ciudad. Y desde esa cercanía y en algunos casos de amistad, puedo suponer que eso es lo que ha pasado. Perfecto, ahí hay un divorcio entonces entre la posibilidad de que el Partido Social Cristiano sea el que protagonice esa alianza con Otto directamente. Bien, gracias María Josefa. Santiago Nieto, pero en toda esta lista que hemos visto, salvo el caso de Guillermo Lasso, no se ve un trabajo sostenido de forjar candidatos como los que a ustedes les gusta asesorar, con varios años de anticipación. Pero ¿en el Ecuador sí funciona la improvisación o no? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar en Políticamente Correcto, acompañado de María Josefa Coronel, que para mí, gran amiga, un gran gusto, con Santiago Basabe, también amigo, gran académico, y claro, aquí hay un problema en el Ecuador, y es que los partidos políticos no se han renovado. Si nosotros vemos esta capacidad que tienen las estructuras políticas en otros países de renovar figuras, de crear cuadros, en Ecuador creo que hemos perdido esa posibilidad. No hemos visto la salida del interior de partidos de figuras nuevas que puedan representar al nuevo elector que existe no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Y por lo tanto, no hay esta capacidad de ofrecer a la ciudadanía un nuevo panorama, una nueva perspectiva. Esta falta de reestructuración de los partidos políticos, esta falta de poder ver desde otro ángulo, pensando en liderazgos más horizontales, ya no los verticales, medios ideológicos, es lo que impide que en el Ecuador tengamos figuras nuevas, tengamos nuevas propuestas y que la ciudadanía apele a estas nuevas formas de hacer política. Ahora, Santiago, es impresionante ver cómo el 65% de ecuatorianos dice ningún partido político a mí me interesa. Y ese es un dato absolutamente grave. Y si vamos a los jóvenes, a los de 16 a 18 años, el 80% de ellos dice que no le interesan los partidos políticos. Entonces, si estas estructuras que son fundamentales para la democracia no cambian sus mecanismos para representar a estos electores, creo que vamos a seguir en problemas. Pero usted no encuentra en toda esta lista de nombres que hemos visto la posibilidad de que alguien crezca o de que su trabajo dé resultados durante varios años de persistir en una campaña, en llegar a la gente, enviar mensajes. A ver, yo creo que depende de cómo uno haga las cosas. Si a través de los años uno se presenta mal, lo único que va a hacer es agudizar sus negativos, que es lo que pasa con algunas candidaturas que vienen presentándose durante mucho tiempo o vienen trabajando en política. Creo que si un candidato nuevo que tenga los nuevos valores de los nuevos electores puede dar una sorpresa. Parece ser que por la edad que tiene y por sus formas, Otto Sonnenholzner en algún momento puede representar eso, pero también tiene detrás su acción como vicepresidente del gobierno, que no le hace
que contamina esta figura de novedad. Entonces, creo que el Ecuador está abierto, creo que la elección que viene está completamente abierta, porque todos los jugadores que hemos visto en el reportaje que comenzó todavía no logran captar un grupo de electores lo suficientemente fuertes como para tener una entrada con pie firme. Ya, vamos a seguir hablando de eso. Santiago Basabe, me ha sorprendido el interés que en los últimos días se genera en Quito alrededor de Roque Sevilla. ¿Aún hay tiempo para lograr una base amplia como la que él quiere, hasta utópica él le llama, o simplemente sería experimentar? Gracias, Carlos. Buenos días, Santiago, María Josefa. Antes de empezar, es pura coincidencia que hemos venido uniformados con Carlos. Ahora solo el pañuelo amarillo. Me faltó el detalle, pero... Santiago, yo hago el punto de diferencia. Bueno, okay. Por lo linda, pero... hay que cuadrar el vestuario entonces. Sí. Santiago. Yo creo que hay dos ideas fundamentales. La primera, que todos los candidatos juegan en favor del correísmo. Todos sin excepción, porque entre todos se disputan votos, mientras el correísmo sigue creciendo con un voto fuerte, cautivo de al menos el 20%, que me parece en determinado momento le va a ser suficiente para llegar a la segunda vuelta. Luego, la candidatura de Otto me parece que cada vez se distancia más. Ese 8% de aprobación del presidente Moreno indudablemente le caería como una forma de ataque político si es que él es candidato. Y me parece que estas dos cosas dan cuenta, adicionalmente, que hay un centro político que está vacío y que hay una cantidad de votos importante, y ahí podría ser el espacio precisamente de Roque Sevilla. Yo no sé si el tiempo le va a dar, pero sí creo que el espacio, insisto, del centro político, es decir, de la gente que votó por Moreno, pero que ya no votaría por Correa y que tampoco votaría por un candidato de centro derecha, me parece que está ahí, está a la espera de ser cubierto, y quizás la posibilidad de Roque Sevilla en un buen binomio con alguien de Guayaquil o de la costa en términos generales podría ser una opción. Insisto, me parece que lo que le juega en contra ahora mismo a él es el tiempo, tendría menos de una semana, pero hasta tanto vamos a tener una elección muy polarizada con dos candidatos que pasen a segunda vuelta, que ninguno de los dos va a llegar a tener más de ese 20%, y en esa segunda vuelta me parece en principio la Revolución Ciudadana tendría casi asegurado uno de los dos espacios. Perfecto. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hay un reprise a las 20 horas. Nosotros regresamos enseguida con más de este debate, elecciones primarias a río revuelto. Los 8 frentes políticos que vimos en el bloque anterior no son los únicos que buscan la presidencia de la República. Otras 5 fuerzas políticas más tendrían que tomar definiciones en el transcurso de esta semana. Con la bandera de lucha anticorrupción, la Concertación en primera instancia postularía a su líder político César Montúfar y al activista Fernando Villavicencio como candidato a primer asambleísta nacional. Si los diálogos con Otto Sonnenhösner no prosperan, el actual legislador Guillermo Celi correría a la presidencia por el movimiento Suma. El partido Avanza confirmó que lanzará a la presidencia de la República al empresario y exdirigente de Barcelona, Isidro Romero, mientras que la candidatura de Fernando Valdás se queda en el aire por la suspensión que rige en contra de la tienda que lo apoya. Libertad es pueblo. Abdalá Bucaram anunció su candidatura la semana pasada, pese a tener prisión preventiva por los temas de corrupción y por delincuencia organizada. Movimientos como Alianza País y el de ruptura que rodean al morenismo podrían buscar definiciones, al igual que la Izquierda Democrática, que podría candidatizar al rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui, o al científico e inventor Inti Gromberg. Carlos, continúas con el debate. Bien, Santiago Basabe, vemos que hay muchos más candidatos en la lista. Usted menciona que esos candidatos se siguen como neutralizando, pero frente a la posibilidad de que llegue un candidato fuerte como el correísmo y quizás uno desde el sector indígena, no genera en la población, no se abre en la población la posibilidad de que el elector también se mueva por esta supuesta idea de la sensatez y busque un voto quizás de la centro derecha o de figuras como Roque Sevilla que puedan hablar de estabilidad, de concertación y todo lo demás. Sí, yo creo que eso es posible, pero eso implica
un compromiso de los diferentes actores de centro derecha para correrse un poco ideológicamente hacia el centro, para capturar ese voto moderado. Me parece que es lo que ha intentado hacer en estos meses el señor Lasso, por ejemplo. Seguramente será algo que tendrá en mente el candidato que salga del Partido Social Cristiano. Pero también la Revolución Ciudadana, o inclusive y sobre todo el movimiento indígena, podría tener una moderación de la izquierda más hacia el centro. Si es que cualquiera de estas cosas se da, yo creo que ahí lo definitivo va a ser en qué medida la gente le cree más, una corrida de la izquierda al centro o una corrida de la derecha hacia el centro. Pero Santiago, Entonces, sí, pero ¿qué valores, están discutiendo? pero qué valores se están discutiendo entre la gente como para buscar una idea del antisistema o de volver hacia un correísmo o un indigenismo en donde aparentemente no caben las medias tintas, sino esas posiciones más radicales? Bueno, es que precisamente eso digo, yo creo que es necesario que esas fuerzas, si tienen intención electoral, deben moderar su discurso. O la otra opción, y es lo que habíamos discutido hace un momento, que esa opción moderada venga de afuera de alguno de los 4 o 5 que estamos planteando. Roque Sevilla ahí podría ser una opción. Eventualmente Inti, que está como una posibilidad en la izquierda democrática, podría ser otra opción. Hay temas fundamentales. Es decir, no creo que es el momento de decir se debe desaparecer con el Estado y todo el sector privado. Creo que hay que buscar un justo medio, una posición intermedia. A eso me refiero con una posición moderada. Perfecto. Una posición que haga declaración clara sobre el discurso en respecto a las desigualdades, por ejemplo, de diferente orden. Entonces, me parece que ahí está el gran elector que ahora mismo está huérfano de representación. Perfecto. María Josefa Coronel, ¿y cómo entender entonces la emergencia de figuras como Álvaro Noboa, que ha venido cayendo sucesivamente en las elecciones que él se ha presentado, o la posibilidad de tener a un Abdalá Bucaram que sí pueda ser candidato presidencial, pese a que está con problemas legales? Antes de contestarte eso, Carlos, quisiera recoger un poco lo que han dicho mis amigos del panel, los tocayos. Y coincido con el tema de los jóvenes, huérfanos de representación, pero también de credibilidad. Yo no creo que nadie a estas alturas del partido tenga su experiencia política que siga provocando una credibilidad, que provoque, que sienta uno como ciudadano la pasión con la que le puede uno dar el voto. En segundo lugar, lo que debió haber sido este gobierno de Lenín Moreno, es decir, un gobierno de transición, no cumplió su tarea. Pues no le ha alcanzado el tiempo o no le ha alcanzado la voluntad, pero nadie puede negar que esto es una continuación del correísmo en algunos casos, sin perjuicio de reconocerle algunos méritos y conquistas a Lenín Moreno. Por lo tanto, me pregunto si el próximo gobierno va a tener que terminar esa obligación de transitoriedad y de seguir desmontando una estructura perversa de corrupción. Por otro lado, Álvaro Noboa o Isidro Romero, por poner un ejemplo, no puede ser que Isidro Romero diga, voy a ser presidente, dame tu voto y voy a ser de Barcelona el campeón de América. Claro, ya quisiéramos todos los hinchas de Barcelona, no solamente eso, sino seguir teniendo estrellas, pero la política es algo más serio. 2, no puede ser posible también que Álvaro Noboa decida, entre comillas, anunciar que ya hubo unas elecciones internas cuando no es cierto, porque ni siquiera está claro la legitimidad de existencia de su movimiento. Y el tema de Roque Sevilla, que la verdad sí, coincido también con los panelistas, no sé si le alcance tiempo. Alguien que ha mostrado cierta armonía con su actividad desde antes y durante la política para lanzarlo hoy a un presente que ha sabido pensar y actuar con eficiencia. Coincido que no le va a alcanzar el tiempo. Y sobre, finalmente, el tema de Álvaro Noboa que me preguntabas, Carlos, yo anoche le preguntaba a un amigo muy querido que lo conoce un poco más de cerca, le decía, ¿el abogado Noboa es o se hace en su postura en la política? Porque dueño y representante de grandes empresas con un importante éxito, teniendo amigos en el ámbito internacional capaces de venir a invertir al Ecuador, situación que le va a provocar un beneficio a la sociedad ecuatoriana, pero ciertas actitudes y ciertas posturas, no sabemos si es un show, si es él así, si piensa en la política o como político, como actúa en su permanente campaña, a mí me deja muchas dudas. Yo solamente tengo claro que en las últimas elecciones comenzó a llenar una lista de personas para que vayan a formar parte de la Asamblea Nacional que representaban
caras conocidas en la farándula. Claro, no hay seriedad ahí no hay seriedad. ¿No? Sí, pero llama la atención por eso, Santiago Nieto, de que a nivel de redes sociales, de discusiones, se tratan de inflar unos determinados nombres en desmedros de otros sin saber exactamente qué es lo que quiere la gente en las elecciones. No sé si lo correcto sería pensar en que lo ideal es tener un candidato de derecha, de centro, de izquierda, de los indígenas, o no es eso lo que busca la gente. Todo lo contrario. Yo creo que las definiciones o cuando uno piensa en la política y piensa en la política como era en el siglo XX, uno se pierde un poco, porque esas categorías derecha e izquierda pertenecen a paradigmas del siglo XX, ya no en el siglo XXI, un lado. No todas las sumas suman, muchas sumas restan. Todas las figuras que hemos hablado que pueden ser figuras queridas por la ciudadanía, el momento que tengan asociaciones, me refiero, que vayan por un partido político A o B, van a perder porque se inmiscuyen en la política. No olvidemos que los ciudadanos odian la actividad de la política. Por eso, falta de confianza institucional. Si vemos en cuánto confía la gente en las instituciones, las peores evaluadas son partidos políticos, gobiernos, etc. Entonces, hay una crisis de representatividad. Pero ahí le interrumpo, Santiago, le interrumpo un rato. Por esa razón sería entonces que a Otto se le ha visto muy dubitativo en engancharse con un partido como el Social Cristiano, sino en buscar lo que él decía, un frente más amplio, que es lo que también plantea a este momento Roque Sevilla, y que a diferencia de ellos, Lasso más bien prefiere ir solo, sin alianzas, como la fuerza de Creo. Claro, a ver, Otto Sonnenschölder cuando sale de la vicepresidencia pide un frente amplio, pero es muy utópico. Yo ahí me sumo a lo que decía María Josefa Coronel. Sí, vamos juntos, bueno, vamos juntos detrás de él. ¿Y por qué no detrás mío? Y comienzan todos a querer que todos vayan atrás, entonces acaba cualquier alianza. Eso hemos visto toda la vida en el país. Eso por un lado. Ahora, ¿con qué ánimo va a ir la gente a votar? Nosotros estamos hablando de la política como que los ciudadanos están en un momento normal. No es así. Estamos pasando por una pandemia. Esta pandemia tiene dos crisis. Una crisis que es de salud, porque ya tenemos parientes enfermos, tenemos parientes que han muerto con COVID, un lado, y junto de la mano con esta crisis, una crisis económica. Me pregunto, ¿cómo la gente va a pasar diciembre? ¿Cómo la gente va a pasar Navidad, Año Nuevo? Bien, ¿cómo va a ir con ese ánimo a votar en febrero? Entonces, lo que nosotros tenemos que averiguar como gente que estudiamos la opinión pública es ¿con qué ánimo va la gente a ir a votar? ¿Va a votar con el cerebro? No creo. ¿Con el corazón? Posiblemente. ¿Con el hígado? Muchos. Y con el estómago, bastantes más. Entonces, ¿quién sintonice más allá? Pero más allá de izquierda, derecha, centro, como querramos llamarle, el que con un mensaje empático diga que va a solucionar los problemas que la gente tenga en su cabeza, creo que va a poder tener la capacidad de atraer más electores. Perfecto. María Josefa, sí. Una cosa que me olvide, Santiago decía que como estudioso de la opinión pública, la gente quiere saber qué es lo que se ofrece, así sea poco. Y hay algo que también como ciudadanos percibimos, y es que el candidato o el precandidato quiere arrinconarnos. Por ejemplo, Guillermo Lasso diciendo malas palabras para decir y lucir que es del pueblo, que es de la calle, cuando su percepción siempre y su imagen ha sido distinta. Y eso, por ejemplo, a diferencia de Jaime Nebot, que yo no sé si con el tiempo suficiente y la experiencia que he tenido políticamente, ya de alguna manera sabía, como no le había ido bien con gente de afuera, que no sea su partido, como Carlos Luis Morales, no sé hasta qué punto le gustaba mucho esta idea de traer otro invitado salvando las distancias de ambos personajes. Y por eso tiene su propio candidato, que es su consulta popular, ¿no? Su pregunta. Entonces, hay una característica común de toda la gente que quiere ser presidente, es como un show, yo me voy a lucir como la mejor de las vedettes, como el mejor de los cantantes, como el mejor de los showsman, para que veas lo simpático e inteligente que soy. Yo coincido con Santiago, no veo todavía una solución o una propuesta seria para solucionar este problema. Bien, nos vamos a un corte comercial. El calendario electoral corre en medio de la pandemia y la crisis económica. Los ecuatorianos tienen un total desencanto de los políticos. Luego del corte hablaremos de este tema. No se desconecte.
A 6 meses de la primera vuelta electoral, los partidos y movimientos políticos se apresuran a escoger sus candidatos en medio de una realidad compleja para el Ecuador. Veamos. Los ecuatorianos enfrentan dos crisis, la económica y la política. Esta semana, el INEC reportó la destrucción de 1.800.000 empleos adecuados en el Ecuador entre junio del 2019 y junio del 2020. Este es el problema que más preocupa a las familias. Según la firma Cedatos, son el 46% de las personas encuestadas. La inquietud persiste también porque la pandemia del coronavirus no se aplaca en Ecuador. Ese mismo estudio señala que un 95% de los encuestados desconfía de los políticos respecto a las elecciones presidenciales del 2021 y solo el 11% confía en el Consejo Nacional Electoral. Las primarias que arrancan esta semana dentro de las distintas organizaciones políticas señalan que la indecisión pasó del 62 al 89% entre enero y julio de este año. Estas cifras coinciden con el hecho de que el presidente de la República refleja una credibilidad del 8% y la Asamblea una del 3%. ¿Qué deben hacer las organizaciones políticas frente a esta situación? Santiago Nieto, en función de lo que usted mencionaba en el bloque anterior, ¿qué tipo de político candidato quiere la gente luego de diciembre? ¿Un candidato que le ofrezca empleo y crecimiento o un candidato antisistema como muchos sectores en la izquierda están pronosticando que va a ocurrir, el que quiera demolerlo todo? Creo que hay que esperar un poco. Esperemos a ver qué es lo que pasa con la economía. Yo creo que después de la crisis de salud vamos a tener una crisis económica muy fuerte, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel de todo el planeta. Y esto pondrá de un ánimo u otro a la gente. Algún sector de la población podrá estar tranquila pensando en futuro, esperanza, etcétera. Va a ser un voto positivo. Mucha gente va a estar con mucha bronca porque su entorno va a estar mal. Vamos a tener gente con desempleo, sin plata en las casas, pasando navidades muy tristes y puede provocar que se dé un voto antisistema. Recordemos, algún candidato ya fue, no quiero mencionar el nombre, pero todos sabemos quién es, que fue un anticandidato que la gente decía, voy a votar por este señor para que todos nos vayamos al diablo, pero solo no me quedo. Eso ya nos pasó en el Ecuador, pasó en Argentina, el váyanse todos, etcétera. Creo que se puede dar, de acuerdo al humor social, una posibilidad de caos frente a las elecciones, por las mismas cifras que acabamos de ver. Pero si más del 80% de la población no cree en los partidos y no confía en las instituciones, estamos en problemas. Pero como usted dice, una crisis pero es muy pronto o es muy tarde como para suponer que este debate se pueda como reencauzar y evitar que haya un candidato antisistema. Es decir, ¿a quién le corresponde? ¿Al gobierno, a los candidatos, a la opinión pública? Tratar de decir, oye, eso puede ser peor que la enfermedad, ir hacia una persona que te ofrezca demolerlo todo. Estamos en un problema y es que estamos hablando de política cuando la gente está hablando de economía y de bienestar. Entonces son dos discursos que se mueven en paralelo, que no tienen puntos de conexión. Y cuando la gente regresa a ver a la política, ¿qué está viendo? Escándalos, corrupción, ineficiencia. Entonces, todo lo peor de la política hemos visto en este tiempo, además, porque la corrupción en este caso no es etérea. La corrupción que ha visto la ciudadanía tiene que ver con la crisis de salud. Son fundas para los muertos, son medicamentos para la persona que uno quiere que se está muriendo. O sea, es una cosa muy tétrica. Entonces, ¿qué confianza va a tener la gente en las organizaciones políticas? Entonces, cuando a uno no le gusta nada, desecha. Y por lo tanto, no está en la cabeza de la gente este tipo de definiciones. Perfecto. Todavía. Lo están pensando. Santiago Basabe, ¿y ese candidato antisistema puede surgir del movimiento indígena como muchos prevén? Ahora, también se ve que en el movimiento indígena puede haber una fractura muy grave si es que el factor correísta, como muchos consideran, puede entrar en juego y dividir a Pachacuti como siempre ha sido su interés durante todos estos años. Yo no creo que Pachacutic tenga una posición antisistema, me parece. Ellos claramente tienen una posición de corte ideológico y ahí lo que yo planteo es que es necesario darle contenido nuevamente a la política y sí hay ideas que son distintas. Por ejemplo, todos dicen que van a resolver el tema del empleo,
Pero ahí lo que desde los medios, desde la opinión pública hay que empujar es a que nos digan cómo. Ahí está la cuestión ideológica. Si es que yo creo más en el sector público o más en el sector privado, eso es ideología, eso es política, eso es izquierda, eso es derechas. Si creo más en los impuestos o creo menos en los impuestos, eso también es política. Si en el plano internacional creo en acercarme más o menos a los Estados Unidos o a Venezuela, eso es parte de la política. Y yo creo que la discusión debería estar en función de esos temas que son simples y que la gente entiende y se da cuenta de las posibles consecuencias. Alguien que venga de afuera, que sea si me voy a complicar la vida yo, que se compliquen todos, para trasladar en otros términos la expresión del señor Lazo, me parece que tiene un ganador fundamental, que es la Revolución Ciudadana. A quien más le interesaría ahora que el señor Noboa crezca electoralmente y llegue a la segunda vuelta, es a la Revolución Ciudadana, porque en ese momento la posibilidad de que la Revolución Ciudadana vuelva a estar en la presidencia me parece que va en aumento. ¿Y con los indígenas en segunda vuelta frente a un correísmo, se puede dar ese escenario? Ese escenario se puede dar y ese sí es de difícil pronóstico. Realmente ese sí es de muy difícil pronóstico, porque ahí la decisión es: ¿volvemos al correísmo o buscamos una opción nueva frente a la que un país extremadamente excluyente, extremadamente racista como es el Ecuador, lamentablemente podría ser una variable que le juegue en contra al movimiento indígena? Pero ese escenario que tú planteas es posible y es, insisto, el de más difícil resolución hoy por hoy. María Josefa, ¿ese escenario se palpa en Guayaquil, se palpa en la provincia del Guayas como una posibilidad real? No lo sé, no lo tengo claro todavía, pero lo único que sí que tengo claro es que Guayaquil, por su historia, por su característica, ha tenido dos experiencias fundamentales en los últimos 10 meses, 11 meses. Primero, lo sucedido en octubre frente al movimiento indígena, esta intención de venir a Guayaquil, estas amenazas y algunos sucesos delictivos, como los que produjo como víctima, por ejemplo, nuestro compañero Freddy Paredes. Entonces, no hay una fórmula de ver al indígena, especialmente estos tres nombres, como aquellas personas que intentaron y que realizaron algunos hechos que entendemos como delitos y que entendemos como una actitud diferente al desarrollo, creo que no solo de Guayaquil, sino de Cuenca, y mucho más importante de Quito por todo el daño. Esa es nuestra imagen próxima. Luego hay un segundo punto, que es esta experiencia de la pandemia. Más allá de las discusiones políticas y de los discursos que el uno lanza con el otro, que el gobierno descentralizado le lanza al gobierno central, hay una realidad. Guayaquil se levantó, hemos aprendido nuevamente lecciones viejas, que las hemos renovado, y solamente queremos vivir en paz. Si no pueden ayudarnos, si no nos pueden dar A, B, Z, Lazo, Nebot, Bucaram, Lucio Gutiérrez, Otto, si no nos puedes dar esto, hazte un lado, pero déjanos seguir trabajando y déjanos salir adelante. Quien se suba en ese discurso de salir adelante, de cambiar cosas simples, como por ejemplo el tema laboral que dice Santiago, tenemos que vivir bajo un sistema jurídico rígido que siga protegiendo al empleado, pero yo no sé hasta qué punto Claro. eso Pero María Josefa, no es cierto. brevemente, Son cosas prácticas. ¿Usted cree que con el peso electoral que tienen determinadas fuerzas en el Guayas es posible que lleguemos a una segunda vuelta correísmo movimiento indígena? ¿O siempre la provincia del Guayas, por la tendencia que tiene, puede evitar que eso suceda y poner un tercer candidato en la opción? No sé si evitarlo en el ámbito nacional, en todo el país, pero yo creo que Guayas, por estas dos experiencias que acabo de nombrar, lo único que ha podido reforzar es que tenemos una forma de trabajar, de salir adelante, que no es perfecta, pero es la que nos movemos y es en la que sobrevivimos y la que vivimos y que incluso ayudamos a otras personas. La alianza con ciertos personajes quiteños, antiguos, como Roque Sevilla y como otros, ha sido fantástica. Más allá del discurso de la división y regionalismo, creo que la gente que realmente se ha detenido frente a estas dos experiencias, lo que ha hecho es unir a ciertos líderes quiteños y guayaquileños. Así lo veo yo, Perfecto. independientemente de las críticas Bien. que haga cierto. Okay. No cabe esa posibilidad.
Muy bien, me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en redes sociales. Síganos en Twitter, Instagram y vea este programa en vivo en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa. Regresamos enseguida con más. Seguimos en Políticamente Correcto. María Josefa Coronel, cerradas estas primarias, el siguiente paso es que hasta el 3 de septiembre se permita la inscripción de alianzas. ¿Cree que alguna de ellas será posible luego de ver este primer frente? O al menos es necesario en función de la reflexión que usted hizo al cerrar el programa anterior. Yo creo que sí, que nunca antes ha sido tan necesario como buscar una alianza. Nunca antes ha sido y es necesario tener una unidad nacional con mínimos. Mire, ni siquiera pretendo que existan 2 o 3 movimientos políticos que puedan tener el 80% de cosas en común o el 70% de cosas en común. Se habló mucho del fortalecimiento de las instituciones democráticas. Para eso no se necesita decir que si es de derecha o de izquierda. Para tener una fuerza y una presencia ética, tampoco se necesita decir que somos barcelonistas o amnististas, sino queremos luchar contra la corrupción con normativas, con estructuras, con reformas. Un mínimo que tenga que ver por la ética y que tenga que ver por... ¿Cómo se pueden complementar ahí? Por ejemplo, María Josefa, de los cuadros que hemos visto, ¿cómo se pueden complementar esas alianzas? Es decir, ¿el Partido Social Cristiano tendría que volver a hablar con Otto o finalmente Otto y Lasso deberían hablar luego de las primarias, permitir ver qué pasa con Roque Sevilla? ¿Cómo entender eso? La voluntad de trabajar en equipo, pero no se ve. Yo no sé hasta qué punto el único que puede decir este discurso en este momento pues sea el ex vicepresidente. Pero coincido también con Santiago. Esta experiencia, esta retirada del gobierno ha sido suficiente, tal vez no fue a tiempo, tal vez la pandemia le impidió salir antes, no lo sé, pero ahí él tiene un discurso, él está diciendo que se necesita una unión. Por otro lado, hay una experiencia del Partido Social Cristiano y de otros líderes políticos. ¿Por qué no juntarse? Para fuerza, para voluntad. Pero hay una cosa que quería decirte, Carlos, y es que por primera vez se necesita un político que sea capaz de no dejarse llevar por la tentación del poder. Un político, un presidente que sea capaz de decir esto es transitorio, no me voy a quedar enraizado aquí, no soy Dios, ni soy Moisés, ni soy ningún hijo de ningún dios griego que vengo a salvar la patria. Necesitamos un hombre con una humildad que sea capaz de levantarse e irse a su casa cuando el reloj le toque la alarma. Muy bien. Santiago Nieto, y la forma en la que estamos viviendo el país este momento, con una pandemia y una crisis económica, ¿hará que la campaña electoral sea diferente en cuanto a la forma de transmitir mensajes? Porque no va a ser posible tener grandes mítines ni grandes recorridos, sino todo va a ser más virtual. ¿Cómo está usted viendo eso? Antes quiero hacer referencia a una cosa y voy a tomar 2 figuras que me parecen interesantes. Tomemos a Otto Scholler y tomemos a Roque Sevilla. La pregunta que yo me haría es, ¿les conviene a ellos tener una asociación con alguno de los partidos políticos? No sé. No sé cómo ven los electores eso. No sé cuánto les quite o cuánto les dé. Creo que les va a quitar por las cifras que hemos visto. Es una incógnita que dejo ahí. Pero tienen que inscribirse por algún movimiento, Santiago, pero tienen que inscribirse por algún movimiento. Eso está de ley. Cualquier lista tiene que apadrinarles. Y esa es una trampa del sistema político para los ciudadanos. Lo que le estamos diciendo a la gente es, ¿usted qué quiere? ¿Sopa de rama o sopa de alacrán? No le gusta ninguna de las dos, pero tiene que comerse una, por Dios. O sea, yo creo que ahí hay una cosa que el sistema tiene que desenredar. Como no tengo la respuesta, pero le dejo la duda. Eso por un lado. Ahora, las campañas electorales vienen transformándose ya. Los mítines esos a los que está acostumbrado la política tradicional, etcétera, dejaron de ser importantes, dejaron de ser una forma de atraer votos, porque los partidos políticos llevaban sus propios seguidores a unos mítines, les pagaban, les aplaudían al candidato, hacían una falsa ilusión de que les apoyaba la gente. Eran los mismos, estaban apelando a su voto duro normalmente. Y esto les impedía que lleguen a otros electores, que son menos consistentes, menos duros y que buscan otras cosas. Entonces, sí va a haber un tránsito en este momento a otras plataformas.
creo que recobrarán nuevamente fuerza, algo que venían desechando los políticos por la ilusión de las redes sociales, como son los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio y la prensa. Para mí, la radio, uno de los medios para mí favoritos cuando hago publicidad, porque me permite segmentar y llegar directamente. Perfecto. La televisión, que siempre ha tenido su importancia, y los medios. Bien. Sin olvidar que existen las redes sociales como nuevas alternativas de comunicarse en segmentos mucho más específicos. Va a haber un traslado de la política del siglo XX a la del XXI, tratando de dar mensajes del siglo XX, lo cual no sé cuán eficiente sea en el Ecuador. Perfecto. Bien, Santiago Basabe, brevemente porque se me ve el tiempo. En este momento, ¿podemos tener los ecuatorianos también un radar claro de cómo vamos a conformar la Asamblea? ¿Es importante para las elecciones pensar en los asambleístas, o los electores ni siquiera se toman el tiempo de ver a quiénes van a elegir para el Congreso? Bueno, yo creo que los electores deberíamos tener conciencia de que el Congreso es fundamental, la conformación de la legislatura. Y dada la dispersión de fuerzas, seguramente va a ser un Congreso de 5, 6, 7 partidos, con unas 2 primeras minorías que podría ser la Revolución Ciudadana, por un lado, el Partido Social Cristiano, o Creo, por otro lado. Pero en conjunto va a dar cuenta de que, independientemente quién llegue a la presidencia, lo que nos espera a partir del 21 es una pugna de poderes muy fuerte, que además, con una crisis económica que está de por medio, las cosas se van a tornar muy complicadas. Se decía hace un momento que van a ser necesarias las alianzas. Si es que no se hacen esas alianzas, y esto es lo que los políticos de nuestro país no entienden, no saben, no comprenden, no sé cómo definirlo, pero si es que no se hacen esas alianzas, lo que va a pasar el 21 va a ser el reflejo de la elección de la alcaldía de Quito. Un alcalde con 20% y con 3 o 4 personas que vayan atrás, muy pegaditos, y que se quedarán por fuera. ¿Por qué razón? Por la falta de acuerdos. Esto tiene que ver, por un lado, con la ausencia de renunciamientos de los líderes, desde luego que sí, pero hay un factor que es más importante, y es el código de la democracia, que permite que en un país de menos de 20 millones de habitantes tengamos más de 200 agrupaciones político-partidistas entre partidos y movimientos. Mientras eso no se reforme de raíz y se establezca normativamente que puedan existir solamente partidos nacionales, este problema el país lo va a mantener y no se va a resolver de forma alguna. Finalmente, hablabas hace un momento y hablaban los colegas sobre el tema de las primarias. Y ahí seamos sinceros, las primarias en el Ecuador no existen porque no existen partidos, existen dueños de los partidos. Hay candidatos que están como candidatos de hace 2 años, no en estos días. Y en ese plano me parece que el único movimiento que medianamente se acerca a haber hecho unas primarias, a tener posiciones diferentes, es Pachacutic, más allá de que nos pueda gustar o no nos pueda gustar su posición ideológica, pero esa disputa interna me parece que da cuenta de una democracia interna. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Entramos en la etapa de conclusiones. Santiago Basabe, ¿será posible hacer una evaluación políticamente correcta de esta etapa de primarias? Yo creo que sí. Lo primero, las primarias no existen más allá del papel, acá no existen partidos políticos. Lo segundo, si no hay alianzas entre algunos sectores, el beneficiado directo de esto es la Revolución Ciudadana, y se puede reflejar en lo nacional lo que ya pasó en la elección de la alcaldía de Quito. Por otro lado, hay que dotar de mayor contenido a la política y discutir de los temas puntuales, más o menos impuestos, más o menos Estado. Y finalmente, yo creo que el centro de la política sigue siendo el gran espacio vacío, y en el que todavía no tenemos un candidato que pueda capturar esos votos, que me parece son los suficientes para llegar incluso a una segunda vuelta electoral. María Josefa Coronel. Creo que más que nunca se necesita una unidad, una alianza en mínimos. Tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la independencia de la justicia, el tecnicismo de la Fiscalía General del Estado. En segundo lugar, cualquier persona que sea el próximo presidente de la República tiene que estar vacunado, tratado o contar con la inteligencia emocional suficiente para saber que el periodo de poder tiene un punto final, y en la medida de que lo acepte, va a demostrar en la historia su grandeza y su capacidad de ser un estadista. Santiago Nieto, ¿qué es lo políticamente correcto? Creo que hay que tomar en cuenta sobre todo la crisis institucional que vive el país, porque esto nos va a ayudar a tener una democracia representativa. Falta de representatividad desde el primer punto.
Dos, la clase política tiene que ver como el actor principal de esta contienda, no a los políticos, sino a los ciudadanos. Sintonizar con sus necesidades, hacer que la gente pueda soñar y resolver sus insomnios. Creo que falta en la clase política un liderazgo más horizontal y no un liderazgo vertical como el que estamos viviendo. Y bien, cuando el rompecabezas de precandidaturas presidenciales se complete en estos días, el país podrá dimensionar el absurdo de tener una política tan fragmentada. Así, no será posible anhelar una asamblea coherente ni establecer una mínima estrategia para sacar al Ecuador de la crisis económica, social, sanitaria y de valores que tanto le golpea. Ojalá, y con todas las cartas echadas en estos días, las fuerzas políticas intenten un nuevo espacio de diálogo que permita simplificar el número de aspirantes a Carondelet. Como hemos visto en el programa de hoy, los grandes anhelos de nuestra sociedad van más allá de ideologías y de disputas políticas. Para hablar de empleo, de seguridad social o de lucha contra la corrupción, hay que armar consensos duraderos. Seamos optimistas. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede ver este y todos los programas en YouTube en el canal oficial de Coavisa. Nosotros nos vemos el próximo domingo.